Bienvenidos a Sector del Terror. ¿Alguna vez has visto algo raro por la carretera de noche? Os leo en comentarios y recordad suscribiros para más historias. Disfrutad del vídeo. Relato número 1. La carretera Saltillo-Monterrey de noche es una herida abierta en el desierto, negra, silenciosa, con solo el viento y el rugido de mi moto rompiendo la quietud. Yo, Daniel, conozco cada curva, cada bache, cada tramo donde el asfalto se agrieta como piel reseca. No es la primera vez que hago este viaje a altas horas y si todo sale bien no será la última, pero esa noche todo salió mal. El kilómetro 42 estaba despejado cuando entré en él. No había luces de otros autos ni camiones, nada, solo yo, mi moto y la línea amarilla que serpenteaba bajo mis faros, hasta que apareció él, un Nissan Sentra rojo, brillante bajo la luna, invadiendo mi carril como si yo no estuviera allí. No hubo tiempo para pensar. Giré el manubrio con fuerza, sintiendo cómo las llaves perdían tracción. El mundo se volvió una mancha de asfalto, estrellas y el sonido metálico de la moto arrastrándose contra el pavimento. Antes de que la oscuridad me tragara, lo vi alejarse, el mismo Sentra rojo, acelerando sin importarle lo que había hecho. Las placas se grabaron en mi mente como un tatuaje: XD Hadnomen N87. Desperté en el hospital con el cuerpo hecho añicos, fracturas leves, moretones, pero nada que no pudiera sanar. Lo que no sanaría tan fácil fue la expresión del policía que tomó mi declaración. Un Sentra rojo, ¿verdad?, preguntó sin mirarme a los ojos. ¿Placas XDJ9M87? Asentí. El policía cerró su libreta con un gesto que no era profesional, sino casi de incomodidad personal. Descansa, señor, ya revisaremos. Pero algo en su voz me dijo que no revisaría nada, que ya sabía exactamente de qué auto estaba hablando y que, para él, ese auto no debería estar en la carretera. El investigador vial llegó al tercer día de mi hospitalización. Un hombre de rostro cansado y traje arrugado que olía a café rancio y cigarrillos. No hizo preámbulos. Colocó una carpeta manchada sobre mi mesa de noche y extrajo una fotografía descolorida. El Nissan Sentra rojo aparecía destrozado, el techo aplastado como un acordeón, los faros aún encendidos en medio de un charco de aceite y algo más oscuro. XTDJ987, señaló con un dedo calloso. Accidente fatal hace 5 años. Kilómetro 42, misma curva donde usted se estrelló. El aire se espesó en la habitación. Intenté racionalizarlo. Placas clonadas, una coincidencia macabra. Pero cuando el investigador me mostró las imágenes del informe, el estómago se me encogió. Era el mismo auto, mismo tono de rojo, mismo diseño de llantas, incluso el mismo rasguño en el guardafango izquierdo que había notado durante el impacto. Esa noche, en mi apartamento, la pesadilla llegó. Soñé que conducía por una carretera infinita cuando de pronto el Sentra aparecía en el retrovisor. Lentamente, una figura se inclinaba desde el asiento trasero. Una mujer con el cabello pegado a la cara por algo húmedo, sus ojos blancos fijos en mí. Detrás del volante no había nadie. Desperté con el sabor del miedo en la boca. La computadora seguía abierta donde había investigado antes de dormir. En la pantalla, un artículo de prensa local detallaba el accidente original. Familia Márquez muere en trágico choque. La madre, Lucía Márquez, de 32 años, fue encontrada sin cinturón de seguridad, aferrando el cuerpo sin vida de su hija de
de 4 años. La autopsia señalaba algo extraño. Las heridas de Lucía no coincidían completamente con un accidente automovilístico. Marcas de dedos alrededor de su cuello, huellas que nunca fueron investigadas. Al cerrar la pestaña, el reflejo en la pantalla negra me mostró algo que no estaba allí antes. 2 puntos brillantes en la oscuridad de mi habitación, como ojos observando desde el rincón. Cuando encendí la luz, solo encontré en el suelo un objeto que no reconocía. Un pequeño zapatito infantil cubierto de polvo y algo que parecía barro seco. El viento silbaba entre los arbustos secos del kilómetro 42 cuando regresé. Mi moto, ahora con cicatrices de metal retorcido, parecía gemir bajo mi peso mientras reducía la velocidad en el lugar exacto del accidente. La luna llena bañaba el asfalto con una luz fantasmal, haciendo brillar las marcas de derrape que aún permanecían como cicatrices en la carretera. Detuve la moto junto al guardarraíl y apagué el motor. El silencio era absoluto, como si el desierto contuviera la respiración. Saqué mi linterna y recorrí el área buscando, no sabía bien qué, alguna señal, alguna explicación que conectara mi accidente con aquel suceso de 5 años atrás. Fue entonces cuando escuché el motor. Un ronroneo familiar que hizo que cada pelo de mi nuca se erizara. Me giré lentamente y allí estaba, el Sentra rojo avanzando por la carretera, sus faros iluminando la noche como ojos de animal nocturno. Pero algo estaba mal. El auto no venía recto, sino zigzagueando, reproduciendo los movimientos de un conductor ebrio o herido. Cuando pasó a mi lado, el tiempo pareció detenerse. A través del vidrio manchado del asiento trasero vi a una mujer con el pelo pegado a la cara por una sustancia oscura. Sus brazos mecían algo pequeño y quieto. El asiento del conductor estaba vacío, pero el volante giraba solo, como guiado por manos invisibles. ¡Lucía!, grité sin saber por qué. El auto aceleró bruscamente y, al llegar al puente abandonado que marcaba el fin del kilómetro 42, simplemente se desvaneció. No hubo explosión ni choque. Un segundo estaba allí y al siguiente solo quedaba el eco de su motor en la noche. Corrí hacia el puente, mis botas golpeando el pavimento con fuerza. No había marcas de frenado ni restos de metal. Nada. Solo el viento frío que subía del barranco. Saqué mi teléfono y grabé un video, moviéndome en círculos, mostrando la ausencia total de pruebas. Al día siguiente, en la oficina de tránsito, mi amigo Raúl revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche con creciente desconcierto. «Daniel, no hay nada», murmuró, pasando el video cuadro por cuadro. «Solo se ve tu moto. No hay ningún auto detrás de ti, en ningún momento». Le mostré el video que había tomado con mi teléfono. Cuando llegó al segmento donde el Sentra debería aparecer, la pantalla se llenó de nieve estática. Un pitido agudo salió de los altavoces, haciendo que ambos nos lleváramos las manos a los oídos. Raúl me miró con una expresión que nunca le había visto. Puro terror primitivo. «Esa placa, XDJ 9887, susurró. «La familia Márquez no fue la primera. Ese auto ha estado apareciendo en esa curva desde hace 20 años. Siempre toma a alguien. Al salir de la oficina, encontré un objeto pegado al asiento de mi moto. Una pequeña muñeca de trapo, sucia y húmeda, como si hubiera estado enterrada durante años. Sus ojos de botón reflejaban la luz del sol con un brillo que parecía casi vivo». Las llamadas comenzaron esa misma noche.
Números desconocidos que aparecían en mi pantalla cada vez que el reloj marcaba entre las 2 y las 3 de la madrugada. Al contestar, solo escuchaba una respiración entrecortada, seguida de una voz infantil que susurraba: ¿Viste a mi mamá? Colgaba, pero el teléfono volvía a sonar inmediatamente. A veces, en el silencio de la línea, creía distinguir el rugido lejano de un motor acelerando. Decidí huir. Empaqué lo indispensable, dejé la moto en el taller para venderla y tomé un autobús a Guadalajara. Necesitaba distancia, olvidar el kilómetro 42, el Centra rojo y esa familia que no descansaba. Pero la primera noche, en mi nuevo departamento, mientras acomodaba mis cosas, algo metálico rodó desde mi mochila y cayó al suelo con un clink siniestro. Era una placa de automóvil, oxidada, doblada en un extremo, pero aún legible. XDJ-887. Mis manos temblaron al levantarla. No la había puesto ahí. No había forma de que estuviera ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Guadalajara no me dio paz. Cada mañana, al salir de mi edificio, encontraba un Centra rojo estacionado frente a la entrada. Nunca el mismo, pero siempre rojo, siempre con las luces encendidas, aunque fuera mediodía. Las primeras veces revisé las placas, esperando no ver esas malditas letras y números. Pero después dejé de hacerlo. Tenía miedo de encontrarlas. Tenía más miedo de no encontrarlas. La última noche soñé con la carretera. En el sueño conducía sin rumbo bajo un cielo sin estrellas cuando, de pronto, el Centra apareció detrás de mí. Esta vez no intentó esquivarme. Aceleró directamente hacia mi moto, sus faros cegándome en los retrovisores. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. Algo había cambiado. El departamento estaba helado, aunque no había encendido el aire acondicionado. Y en el espejo del baño, apenas visible en la penumbra, una figura se reflejaba detrás de mí. Una mujer con el vestido manchado, sosteniendo a una niña en brazos. Ambas me miraban, ambas sonreían. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir escuché un cue. Un sonido que me paralizó. El motor de mi moto arrancando sola en la cochera. Ahora conduzco sin destino. No importa qué carretera elija, qué ciudad visite. Siempre, en algún momento, los faros rojos aparecen en mi retrovisor. Y la radio, aunque la desenchufo, siempre termina encendiéndose para susurrar las mismas palabras. Kilómetro 42. Ya es tu turno. A veces, cuando me atrevo a mirar hacia atrás, veo a Lucía en el asiento trasero, acunando a su hija, esperando, porque todos los caminos llevan al mismo lugar y todas las placas terminan diciendo lo mismo. Relato número 2. La carretera Puebla-Tehuacán de madrugada es una serpiente de asfalto que se retuerce entre cerros y neblina. La conozco como la palma de mi mano. 17 años llevo recorriéndola en este tráiler, cargando mercancía que nadie verá descargar. Soy Víctor, y a mis 53 años ya no hay sorpresas en esta ruta. O eso creía. Esa noche todo era normal hasta el kilómetro 13. El aire olía a tierra mojada, los grillos cantaban su canción monótona y mi radio sintonizaba una estación de rancheras a volumen bajo. Pasé el letrero del kilómetro 12, luego la curva cerrada donde siempre hay un perro durmiendo en el arcén, y entonces llegué al 13. El cielo estalló en luz blanca. No fue un relámpago, no hubo trueno. Fue como si alguien hubiera encendido el sol a medianoche. El motor del tráiler tosió y murió al instante, dejándome en un silencio tan absoluto
que podía escuchar mi propio corazón golpeando las costillas. La radio se llenó de estática y allí estaba, flotando sobre los árboles a la altura de mi cabina, una esfera metálica perfecta del tamaño de un auto compacto, girando lentamente sobre sí misma sin hacer el menor ruido. Su superficie reflejaba la luz de mis faros, pero deformada, como si el metal no obedeciera las leyes de la física. Intenté gritar, intenté moverme, pero mi cuerpo ya no me obedecía, solo podía mirar paralizado mientras la esfera se acercaba lentamente, como si me estudiara. Lo último que recuerdo antes del fundido a negro es el frío, un frío que no venía del aire, sino de dentro de mis huesos. El primer sonido que registré fue el ronroneo del motor. Mis ojos se abrieron de golpe, encontrando el tablero iluminado, las agujas de los indicadores bailando como si nada hubiera pasado. El reloj marcaba 2:17 am, 45 minutos desde la última vez que recordaba mirarlo. Me toqué la cara con dedos temblorosos. La piel de mis mejillas estaba áspera, como quemada por el viento. Al pasar la lengua por los labios, noté el sabor metálico de la sangre seca en mis fosas nasales, pero lo más extraño eran mis uñas, sucias de tierra negra, como si hubiera cavado con las manos desnudas. Bajé del tráiler tambaleándome, necesitando comprobar que el mundo exterior seguía existiendo. La neblina se había disipado, dejando ver las estrellas. Nada parecía fuera de lugar, hasta que me quité la camisa y vi la marca en mi pecho, justo sobre el corazón, un triángulo rojo. No era una herida abierta, sino algo entre un moretón y una quemadura, con los bordes perfectamente definidos. Al tocarlo, sentí un dolor sordo que se extendió hasta la espalda, como si algo bajo mi piel reconociera ese contacto. El resto del viaje lo hice en silencio, con la radio apagada y los ojos fijos en la carretera, evitando mirar el retrovisor por miedo a encontrar algo mirándome desde atrás. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. No eran sueños normales. Eran fragmentos de luz blanca y murmullos que venían de todas direcciones a la vez. Voces sin boca, repitiendo palabras en un idioma que mi cerebro no podía o no quería entender. Siempre despertaba con el mismo dolor en el pecho y la misma sensación de haber sido examinado como un insecto bajo un microscopio. A la tercera noche sin dormir fui al médico. El doctor Ramírez, un hombre de bata blanca y mirada cansada, me auscultó sin encontrar nada anormal hasta que mencioné el kilómetro 13. Sus manos se detuvieron sobre el estetoscopio. ¿Dices que fue en el kilómetro 13? Preguntó, evitando mi mirada mientras escribía en su cuaderno. No eres el primero. El aire se espesó en la consulta. ¿Qué quiere decir? Pero él solo sacudió la cabeza y recetó pastillas para dormir que sabía que no funcionarían. Al salir, noté el cuadro en su pared. Una foto antigua de la carretera, con un círculo rojo alrededor del tramo donde el asfalto se curvaba de manera sospechosamente familiar. Esa noche, mientras las pastillas hacían efecto, juré haber visto una figura alta y delgada parada en el rincón de mi habitación, observando, esperando, con los brazos demasiado largos colgando a los lados de un cuerpo que no proyectaba sombra. El café, el rincón del camionero, olía a grasa quemada y café recalentado. Me senté en la esquina más alejada de la ventana, con la gorra baja sobre los ojos. Llevaba 3 semanas recolectando historias, siguiendo pistas como migajas de pan en el bosque. Raúl, el chino, un viejo trailero con más de 2 millones de kilómetros recorridos, fue el primero en hablar claro. Entre sorbo y sorbo de su taza manchada de hollín, sacó un cuaderno forrado en piel sintética desgastada. Esto pasa desde los 70, susurró
susurro, pasando las páginas llenas de recortes amarillentos, fotografías borrosas de luces en el cielo, testimonios mecanografiados con firmas temblorosas, dibujos infantiles de hombrecitos altos que me hicieron tragar saliva. Todos coincidían: el kilómetro 13, la esfera metálica, el tiempo perdido. Un recorte de 1992 destacaba especialmente: camionero reporta persecución por figura sin rostro en ruta Puebla-Tehuacán. Mis manos sudaban al tocar el papel. La descripción era idéntica a lo que había visto en mi habitación. A las 2:17 am exactamente, como todas las noches desde el incidente, la radio CB cobró vida con un chisporroteo sobrenatural. Los canales vacíos se llenaron de estática, pero entre el ruido blanco algo emergió. Víctor. Mi nombre, pronunciado en un susurro que no era humano. Demasiado agudo y grave al mismo tiempo, como varias voces superpuestas. El cuaderno de Raúl cayó al suelo, abierto en una página que no había visto antes. Un mapa dibujado a mano mostraba el kilómetro 13, con una anotación que me heló la sangre. No es un lugar, es una boca. En ese momento, los focos del café parpadearon. Las sombras en el rincón se espesaron, tomando una forma familiarmente alargada. El chino miró hacia allá y palideció. «Ya te vieron», murmuró, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Es mejor que no vuelvas. Nunca». Pero era demasiado tarde. En el cristal empañado de la ventana, reflejada entre los letreros de neón, una figura se movía. Demasiado alta, demasiado delgada, con brazos que se estiraban hacia mí, aunque su cuerpo permanecía inmóvil. La cabina del tráiler olía a sudor frío y miedo. Mis manos se aferraban al volante con fuerza blanquecina mientras recorría por última vez el kilómetro 13. La cámara de video montada en el tablero parpadeaba con su luz roja, lista para capturar lo imposible. Todo comenzó igual que aquella noche. Primero, el silencio. Los grillos cesaron su canto como si alguien hubiera apretado un interruptor. Luego, la luz. Esa maldita luz blanca que borraba las estrellas. El motor murió con un gemido lastimero y la cámara emitió un pitido agudo. Había dejado de grabar. Pero esta vez no perdí el conocimiento. A través del parabrisas, la esfera metálica descendió hasta flotar a la altura de mis ojos. Giró sobre sí misma y se partió en dos mitades perfectas, revelando el vacío absoluto en su interior. De ese vacío emergió una silueta que me hizo contener el aliento. Era humanoide, pero todo en él estaba mal. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que se estiraban y contraían como goma. No tenía rostro, solo un plano liso donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Avanzó flotando hasta quedar al otro lado de mi ventana. Cuando apoyó su mano, si es que aquello podía llamarse mano, contra el cristal, sentí el triángulo en mi pecho arder como hierro al rojo vivo. La figura inclinó la cabeza y entonces entendí. No quería entrar. Ya estaba dentro. El sol de la mañana me encontró estacionado en el arcén, el motor ronroneando como si nada hubiera pasado. La cámara mostraba 47 minutos de grabación, pero solo había estática después de las 2:17 am. Al revisar mi reflejo en el espejo retrovisor, el corazón se me detuvo. No había nadie en el asiento del conductor.
con mi teléfono. La cabina parecía vacía, aunque yo podía verme las manos, sentir mi cuerpo. Subí el video a internet. Los comentarios decían todos lo mismo. Fake, pero Raúl, el chino, me llamó esa misma tarde. Su voz era un hilo de terror. Víctor, ¿qué te hicieron? No tuve que responder. Ambos lo sabíamos. Ahora conduzco rutas diurnas, nunca más después del anochecer. Pero cada mañana, al afeitarme, el espejo del baño tarda unos segundos más en reflejarme. A veces, en el silencio de la noche, siento ese ardor en el pecho y sé que está esperando, porque se llevó algo ese día en el kilómetro 13 y dejó algo a cambio, algo que no soy yo, algo que lentamente está aprendiendo a usar mis recuerdos, mis gestos, mi voz. Mientras escribo esto, el reflejo en la pantalla del ordenador parpadea. A veces, por un fotograma, aparece la figura, más cerca cada vez, más real. Pronto dejaré de escribir, pronto dejaré de recordar. Y entonces será él quien maneje este cuerpo por la carretera, buscando otros como yo, otros para llevar al kilómetro 13, donde las cosas hambrientas esperan su turno. Si te ha gustado el vídeo, recordad darle like y suscribiros para más. Hasta la próxima.